jueves 9 de abril. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cine, en la cual pues nos internamos en esa ruta 66, en esta ocasión para esta programación del mes de abril, el icono, el emblema que espero os acompañe día tras día, porque de corazón deseamos que acudáis a la Filmoteca de Andalucía, que nos trae una programación intensísima, tremendamente interesante, como viene siendo habitual, mes a mes la seguimos. De hecho, comenzamos nuestro de cine con la cartelera. También hablaremos de los nuevos títulos, de los estrenos que llegan esta semana a las salas comerciales, así como de otras proyecciones que nos podemos encontrar en diferentes puntos de la ciudad y que son pues la consecuencia, el fruto del trabajo de muchos colectivos, de muchas asociaciones y de otras instituciones que también se suman a que Córdoba sea una ciudad de cine. Comenzamos con la cartelera. Y ya nos acompaña Herminio Trigo, a quien damos la bienvenida. Herminio, ¿qué tal? Muy bien. Deseamos de corazón que estos días de vacaciones los hayas disfrutado intensamente. Nosotros te hemos echado de menos. Bueno, he descansado, por lo menos, eso sí, yo no soy muy semana santero, entonces he aprovechado para descansar y relajarme. Y sin embargo, no has dejado de ver cine, me comentabas, incluso de ponerte un poquito al día, ¿no? Con ciertas series de televisión, que hay tiempo para todo, no solo de viajar, salir un poco más, sino también de seguir cultivando ese conocimiento. Yo lo he aprovechado para eso, para ver cine. He visto bastantes películas y después series que tengo interés en ellas, que me interesa porque las series en estos momentos, algún día hablaremos de ellas, porque están tomando un protagonismo muy interesante, con contenidos muy bien planteados y con unas realizaciones perfectas, porque hay mucha gente del cine que se ha pasado a la televisión, directores, actores, productores que están produciendo películas y trabajando en películas, o sea, en series que son, que claro, tienen una perfección extraordinaria y enganchan mucho. Así que aprovechaba para entrar en ese, para retomar un poco ese mundo y ver pues películas, o sea, series que son casi, diría yo, películas, ¿no? House of Cards, por ejemplo, que he estado viendo, me han pasado las temporadas, he estado viendo, me he puesto al día, ¿no? Con las temporadas de House of Cards, que es una serie absolutamente genial, ¿no? Pero claro, ahí se nota también la mano de muchos directores, productores, en fin, que están trabajando y produciendo la película. The Good Wife, por ejemplo, otra serie que produce Ridley Scott, pues también tiene una potencia visual tremenda y unos contenidos importantes, ¿no? Pues he estado en esa labor mía de ver mucho cine y series.
Y por supuesto no has descuidado ni esa programación que viene con muchísima fuerza este mes a nuestra filmoteca, ni tampoco las novedades, los títulos, los estrenos en las salas comerciales. Empezamos, si te parece, precisamente por aquí, con el autor de películas como Margin Call o Cuando todo está perdido, que ahora llega con el año más violento y nos traslada al Nueva York de los años 80, del año 81 concretamente. Sí, Chandor es un director que está en su tercera película, como has dicho, y a mí me sorprendió a primera cuando vi Margin Call, una película relativa a la depresión, a la gran depresión que se ha producido, al tema de Lehman Brothers, y me sorprendió por la capacidad que tenía de narrar una situación muy compleja como esa. Y esta película yo la esperaba con bastante interés. Y es un reflejo de muchas cosas, esta película de El año más violento. Efectivamente, el año 81, que fue el año más violento en la estadística de la criminalidad en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues aquí se desarrolla la acción que él plantea, ¿no? Esta película plantea un problema para mí que me enganchó. Yo lo he visto ya 2 veces, porque la primera la vi en versión original y entonces se me escapaban unas cosas y la segunda ya me completé, ¿no? Entonces esta película plantea, digo, un tema que a mí me interesa mucho. Casa lo que es el sueño americano, que todo el mundo reivindica, es el triunfo y alcanzar la cúspide de la fama, del poder y del dinero, que todo americano pues aspira a eso, y casar eso con conseguirlo de forma honrada. Ahí ya es cuando la película plantea la tesis, ¿no? ¿Se puede llegar a la cumbre siendo honrado? Bueno, pues ese tema es lo que la película desarrolla. El protagonista es un inmigrante que es empresario, se dedica a trasladar fuel con camiones, cisternas, trasladar fuel a las empresas que lo consumen, y que, bueno, de la nada, pues a base de mucho trabajo ha conseguido tener una flota de camiones y aspira pues a comprar un terreno, un terreno que tiene unos depósitos de combustible que está en la orilla del río, de la ría que entra en Nueva York, y bueno, pues allí puede convertirse en el máximo distribuidor de fuel. Bueno, pues eso, un día empiezan a robarle camiones, el fiscal que bueno, pues le acusa y le investiga, cada uno pues tirando para lo que puede, ¿no? Y entonces le están arruinando la vida, el banquero que ya no le financia, empiezan a pegarle golpes por todos lados, ¿no? Esto lleva consigo que él le ofrezca una panoplia de recursos, todos fuera de la ley, incluso su mujer. Una magnífica interpretación de Jessica Chastain, que es hija de un mafioso irlandés. Entonces, bueno, ya pues se lo asigna a la familia, ¿no? Pues que la familia ayude a resolver este problema. Él se niega sistemáticamente a todo. Él quiere hacerlo de forma honrada. Entonces, esas dificultades como que pasan en la película, cómo llevan consigo pues una lucha desigual, y que, bueno, la apuesta por esa honradez, Chandor dice, su conclusión es que sí, que es posible, ¿no? Que es posible triunfar desde la honradez. Bueno, esto es un reflejo, que es prácticamente una película de cine negro, pero no hay bandas organizadas, no hay mafias, no hay gángster, nada de eso. Lo que plantea es que cada uno, cuando tú empiezas a destacar y querer y apuntas a que puede ser puede alcanzar el éxito, automáticamente vienen los tiburones y los piratas a impedirlo, ¿no? Por eso pasa en Estados Unidos, pasa aquí, o sea, pasa en todas partes. Es decir, aquí no hay sueño español, por llamarlo de alguna forma, pero pasa igual, ¿no? Cuando un empresario, alguien que con esfuerzo, con sudor, con sacrificio, consigue llegar para arriba, automáticamente empiezan a darle palos, ¿no? Por todos lados. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil de conseguir? Según nos quiere decir Chandor en la película. Bueno, pues conseguir éxito hace falta, pues eso,
pringar a este, pagarle a aquel, en fin, lo que estamos acostumbrados a ver en el cine americano permanentemente, y que tiene mucho que ver con El Padrino, tiene mucho que ver con este tipo de películas que nos han contado cómo se crece y cómo se hace uno poderoso en este mundo a base de bueno, pues comprar favores, sí, de violar la ley, ¿no? Entonces aquí en esta película nadie sale indemne. ¿Sí? Es verdad que no aparece mafia organizada, no hay mafia, pero los competidores quieren echar a este hombre del negocio. Los sindicatos acuden a su matonismo tradicional para allí en Estados Unidos, ¿no? para resolver el problema, intentar resolver el problema. Los banqueros cobardes huyen cuando saben que hay un peligro, ¿no? O una duda sobre eso. En fin, todo el mundo acosa por todas partes, incluso la ley, la justicia chantajea también. Es decir, que todo este mundo, donde uno cree que va a encontrar la solución a base del esfuerzo, del sacrificio y de la honradez, pues se encuentra con muros a veces infranqueables. Este es el tema de la película. Está muy bien hecha esta película, recuerda mucho a los clásicos, porque tiene una puesta en escena clásica, absolutamente clásica, que te recuerda pues a directores como Friedkin o Lumet, ¿no? Por ejemplo, incluso mismo Coppola, Coppola en pasajes del Padrino, pues te recuerda, o sea, esta película te recuerda, incluso la forma de vestir que tiene el protagonista, pues te recuerda un poco al Padrino. Bueno, esta es la película y que yo recomiendo porque es una película magnífica. Sobre todo, más que nada porque a mí me gusta el cine clásico. Y esta película respira cine clásico por todos lados. Entonces, ese clasicismo de puesta en escena, bueno, pues engancha, a mí me engancha mucho, porque además cuando está bien hecha, porque hay muchas copias malas, pero cuando alguien hace una puesta en escena clásica, bueno, pues a mí me atrae mucho. Y lo hace con rigor, lo hace con seriedad y bien, pues cuenta la historia como hay que contarla, así y bueno, pues las relaciones de la pareja y las relaciones con los amigos, las relaciones con los enemigos, en fin, todo esto tiene una puesta en escena muy real, te la crees muy bien. No hay persecuciones de coches, no hay tiroteos, ni nada de esto. Hay una violencia, sí, es cierto, hay una violencia social de la que la sociedad está ejerciendo, pero no hay una violencia física en sí, ¿no? Esta forma de plantear las cosas con esta sutileza, pero a la vez con ese realismo, bueno, pues hace que la película sea una película muy recomendable. Magníficos los intérpretes, Oscar Isaac y la Jessica Chastain, pues son dos actores, una pareja de actores que, bueno, quedan muy bien, ¿no? Y hacen papel muy bien. Hablabas de la influencia de Coppola, el crítico Antonio Trasorras hacía referencia a la dimensión más shakespeariana de esas películas del cineasta, en las cuales efectivamente pues aborda toda la cuestión de la mafia, evidentemente con la presencia del Padrino, ¿no? Como es lógico, pero sí quizá, como tú decías, ¿no? Desde un punto de vista más allá de la propia trama o de lo que solemos entender por un argumento que aborde, ¿no? Todo este asunto de la Cosa Nostra, sea en Italia o como en este caso, ¿no? En otras latitudes. Bueno, Shakespeare reflejó muy bien el poder, es decir, y las dudas, ¿no? Pero sobre todo el poder y las luchas por el poder lo dejó reflejado muy bien, ¿no? Shakespeare, Macbeth era eso, ¿no? Y sí, además aquí incluso hay cierto paralelismo o referencia a ese Macbeth de Shakespeare, porque la mujer de este empresario es un trasunto de Lady Macbeth, o sea que empleando, mientras que él quiere mantener la línea recta y la honradez y desprecia todas aquellas propuestas que le hacen, que le apartan de eso, la mujer le está incitando a que vaya por el camino más corto. Y ese camino más corto es bueno, pues vulnerar la ley, ¿no? O utilizar herramientas que él no quiere utilizar, porque, bueno, pues son proclives a otras circunstancias que se pueden dar, ¿no? Entonces, este papel que hace la mujer, pues quizás tenga algo que ver con esto, ¿no? En definitiva, el poder
Siempre ha atraído mucho al poder que refleja Shakespeare, bueno, que se ha reflejado en todas las obras dramáticas de los grandes autores, ¿no? Bueno, pues aquí está reflejado perfectamente también. Bueno, y nos trasladamos, entre comillas, porque precisamente hablamos de la programación de la Filmoteca, y es que no solo es más que recomendable venir aquí, por ejemplo, pues detenerse en este rincón, en este espacio, disfrutar de esta maravillosa bibliografía de la que dispone este lugar, sino también seguir muy de cerca la programación, uno de sus ciclos necesarios, habituales, que son ya pues tradición y bendita costumbre, es ese Fórum Filmoteca, que el próximo miércoles, día 15 de abril, llega a las 8 de la tarde con el título de los hermanos Dardenne, La promesa, del año 96. Los hermanos Dardenne son unos directores belgas que a mí me interesan mucho, porque han sabido reflejar en sus películas la realidad que les rodea, en todos los aspectos. Es decir, ver a los hermanos Dardenne es como si se trasladara uno físicamente a Bélgica y ver a la gente allí, cómo se comporta, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus vicios, todo esto. Yo no he visto otros cineastas que reflejen ese realismo de la forma que lo hacen ellos, ¿no? Bueno, estos realizadores pues no son además asiduos a la Palma de Oro, el Festival de Cannes, cada vez que se presenta. O si no la lleva, se la lleva un actor, se la lleva el guión, o se la lleva la actriz. La ganaban 3 años antes, además, por Rosetta. Rosetta, su película primera, que la que le hizo famoso fue Rosetta. Ejemplo. Y esa película la hizo famoso a ella. Y ahora recientemente hemos visto en cartelera, hace unos meses, 2 días y una noche, una magnífica película social. No tuvimos ocasión de comentarla aquí porque no coincidió con que pudiéramos hacerlo, pero a mí me sorprendió, bueno, no me sorprende, pero sí me encanta este tipo de cine que hace Dardenne. La promesa está en esa línea. Sí, La promesa es una película que, con ese naturalismo que explican las cosas, con esa cámara siguiendo los personajes en su ambiente, sin alterarlo, así da la impresión de que los actores no actúan, sino que viven su vida, y la cámara es como si fuera un documental que las va reflejando, ¿no? Naturalmente no es así, pero es muy difícil hacer ese tipo de cine buscando a actores que no se excedan en la interpretación, sino que interioricen el papel y lo sepan llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí lo consigue, los Dardenne lo consiguen siempre en sus películas. Bueno, La promesa va de una cosa muy, diría yo, de una delincuencia cochambre, cutre, ¿no? Es un constructor que se dedica a la construcción, pero lo que hace es, hay inmigrantes ilegales, los introduce en el país, los malaloja como puede, para que le trabajen gratis. Bueno, gratis, casi gratis, ¿no? En las obras. El hijo, que es el protagonista, Igor, es el protagonista y es un chaval que, bueno, pues que aprende de mecánico, pero que realmente lo que él quiere es trabajar con el padre, ¿no? Y aprende del padre. Entonces, pues naturalmente va a ser un fiel seguidor de la estrategia del padre. El padre es un individuo indeseable, absolutamente indeseable, ¿no? Pero muy cariñoso con su hijo, aunque, bueno, ese cariño reflejado de una forma muy peculiar. Bueno, pues en un momento determinado pues hay un accidente dramático que, bueno, pues cambia la vida de Igor, del chaval, ¿no? Entonces condiciona ya el resto de la película, el chaval cambia. Y entonces cambia en base a un moribundo que le dice, cuida de mi mujer y mi hijo, ¿no? Y en ese momento le entra la responsabilidad al chaval de enfrentarse al padre y a todo el mundo, ¿no?, para cumplir esa promesa que le hizo a esa persona, ¿no? Es una película, digo yo, de realismo. A mí me parece que la conversión, esa transformación de Igor de ser un aprendiz aventajado de pirata, pues convertirse en una persona íntegra, defensora de la verdad, me parece un poco forzado, es un poquito forzado, a mi juicio, ¿no?
pero eso se tapa perfectamente con todas las imágenes realistas que está planteando la película, que es realmente una hermosura ver esta película, porque como todas las películas de Dardenne, sales muy tocado. Te toca, te llega al fondo y te toca, ¿no? Porque no te deja nunca indemne. Estas películas de estos hermanos nunca te deja que salgas de la película diciendo, no, no. Siempre llegas, sales de la película tocado por ella, ¿no? Por lo que te quiere contar, por lo que te quiere decir. Y la forma de contar lo que tienen con ese realismo, ese naturalismo prácticamente, de ver a la gente tal cual son, ¿no? Gente sencilla, gente normales. En 2 días y 1 noche, la última película que han proyectado aquí en las salas comerciales, hace unos meses, pues es igual, es una película que tú la ves y dices, bueno, pues esto le pasa a mi vecina, porque el protagonista es Marion Cotillard, actriz, ¿no? Y a mi vecina, a mi cuñada o a cualquiera, porque es la lucha por un puesto de trabajo. Bueno, pues de una forma, plantea una forma realmente sin épica, porque no hay épica, hay la épica que lleva consigo la lucha de un puesto de trabajo. No hay grandes cosas, que pueda destacar, no, hay lo cotidiano que supone el día a día, ese día a día de lucha permanente, que no es nada brillante, pero que es necesaria absolutamente para poder sobrevivir, ¿no? Esto lo hacen estos hermanos como nadie. Bueno, pues tenemos una magnífica oportunidad, como decimos, el próximo miércoles 15 a las 8 de la tarde para ver esta película y también asistir a ese debate. En esta ocasión lo conducirá el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba, José Albert Márquez, así que, pues como decimos, una ocasión, una oportunidad que no debemos desaprovechar. En la víspera, un día antes y en este caso a las 8:30, podremos disfrutar de otro ciclo, Americanos Independientes, y hacerlo con una película 20 años justamente anterior a la que ahora estamos comentando. Hablamos de Bienvenido a Los Ángeles. Bienvenido a Los Ángeles, del 76, es una película que en los años 70, pues todos los que nos gustaba el cine, pues estábamos interesados en ese llamado cine independiente norteamericano, donde, bueno, pues empezó Lumet, que ya hemos hecho referencia a él, o empezó John Cassavetes, o John Waters, por ejemplo, o Alan Rudolph, del que hablamos ahora, ¿no? Alan Rudolph, que es el director de esta película, de Bienvenido a Los Ángeles, y que es su primera película como tal, como guionista y director. Él ha sido siempre ayudante de dirección de uno de los grandes, Robert Altman, ¿no? Incluso Robert Altman le produce esta película, el productor de esta película, para que él pudiera volar solo, no ser ya ayudante de dirección ni guionista, sino hacer su película. Bueno, pues entra dentro de los parámetros de Alan Rudolph, que se hizo famoso años después con Choose Me, la famosa película que fue mítica en los años, principios de los 80, principios de los 70. Choose Me, bueno, pues, ¿quién no hace 40 años, cuando hace 40 años tenía 20, no vio Choose Me, ¿no? Era la película que puso de moda una nueva forma de contar la película, un nuevo comportamiento de la juventud. Bueno, pues en esta película refleja los parámetros que siempre hace Alan Rudolph en sus películas, y es personas que aparecen ahí, que son muy solitarias, son historias, cuenta historias, ¿no? Pero son historias de personajes que por allí pasan, pero que no casan, es decir, son personajes aislados, solitarios, y que, bueno, pues se tropiezan, más que tengan relación, se tropiezan, y en ese tropiezo establecen, pues, unos contactos, pero este mundo aislado, es decir, el aislamiento, la soledad en que se encuentran los personajes en una sociedad compleja como cualquiera, ¿no? Pues ese aspecto de soledad en el fondo que te deja, pues es lo que realmente a Alan Rudolph le interesa contar en esta película, y lo cuenta de una forma novedosa en aquellos años. Ya hemos visto que eso ha evolucionado, pero la forma de contarlo en aquellos años era muy rompedora. Y bueno, pues esta película sobresale por un elenco de actrices y actores magníficos, ¿no? Pues desde Kay Carradine, que es el protagonista, Harvey Keitel, Sissy Spacek, Rebecca Linford, bueno, digo, un elenco de actores y actrices que están todos geniales, porque después aquí empezaban sus primeras armas. Da un poco
verlos tan jóvenes, ¿no? En esas películas eran casi adolescentes, ¿no? Y verlos, después ves que tuvieron un desarrollo, un potencial de interpretación enorme que después desarrollaron. Pero estos fueron sus inicios, entonces ver estos inicios, estos actores también no deja de ser interesante, ¿no? La película, bueno, pues para los nostálgicos le vendrá muy bien, para los que no lo sean, porque no conozcan, recomendarles para que vean cómo se hacía el cine innovador e independiente de aquellos años, hace ya 40 años. Yo creo que recomendable también dentro de esta semana, pues ver ese par de películas, no se deberían perder. Bueno, pues hasta aquí nuestra sesión de crítica, que hoy ha tenido pues doble recomendación desde la Filmoteca, también por supuesto ese guiño a las salas comerciales, y como siempre, Herminio, nos vamos con una nueva propuesta, con nuestra sección Corto y Cierro, en esta ocasión con un cortometraje que se alzaba en la categoría de ficción a la mejor película dentro de Suroscopia 2014, Hoy va a ser tu día, dirigido por Lucía Conde y Sergio Rilo. Sí, además es un buen cortometraje, ¿eh? Es un buen cortometraje que tiene sentido todo lo que cuenta, pero hay una cosa que a mí me llama la atención de todos estos realizadores que estábamos viendo, y es que el cortometraje es una escuela que hay que fomentar. Cuando ves lo que hacen, se dan cuenta de la ciencia que tienen muchos de ellos, ¿no? El conocimiento que tienen de la imagen, el uso de la imagen que hacen de eso, que demuestra un potencial tremendo, ¿no? Y son muchos de ellos para darle oportunidades. Qué lástima que no haya para todos las oportunidades, pero algunos ven unos ejemplos que de verdad merece la pena que continúe. De hecho, hace pocos días estuvo aquí Alberto Rodríguez, tuvimos un desayuno, me invitaron a ese desayuno con él, y claro, se reflejó mucho su origen en el cortometraje. El cortometraje es esa escuela necesaria para dos cosas: practicar por una parte y por otra demostrar lo que se es capaz de hacer. Entonces, eso hace falta que mucha gente vea el cortometraje y de ahí vaya sacando a los realizadores del futuro, porque calidad en muchos cortometrajes como este la tienen. Efectivamente, vemos muchas veces ese talento, ese potencial, concentrado además en muy pocos minutos, lo cual pues, tiene un mérito añadido, podríamos decir, sobre todo cuando hablamos precisamente de estas primeras incursiones. Semana tras semana nos sorprendemos y la verdad que agradecemos mucho la disponibilidad de los autores y la ilusión con la cual nos hacen llegar esos trabajos, así que una vez más, una semana más, seguimos asombrándonos y en este caso lo hacemos con este cortometraje que es hoy protagonista de la sección Corto y Cierro. Hoy va a ser tu día.
Despedimos un de cine en el que no podemos olvidar a ese autor que muchos críticos han considerado el Esa de Queirós o Fernando Pessoa del séptimo arte. Manuel de Oliveira nos dejaba la semana pasada, el Jueves Santo, el 2 de abril. Nosotros queremos dedicarle este de cine a ese autor que se despedía de todos nosotros desde su Oporto natal, rodeado de amigos, de artistas como John Malkovich, que declaraba a los medios de comunicación ese eterno agradecimiento y esa eterna admiración. Toda una vida dedicada al cine, una actividad que además se incrementó con el paso de los años. El Viejo de Belén se estrenaba hace apenas un año. Y es que Manuel de Oliveira nos decía hasta siempre, a los 106 años, como decimos, hasta el último momento, hasta el año pasado, detrás de la cámara. Así que sirva este de cine como tributo a su filmografía y a ese ejemplo que siempre fue de cineasta. Nosotros nos vamos a marchar, os agradecemos vuestra presencia una semana más. La próxima estaremos con vosotros, como siempre, en el mismo sitio y a la misma hora.